Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas, aquí les habla el hermano Juan Edison. Quiero compartir con ustedes y hablaremos sobre qué es negarnos nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Venga conmigo a el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante, dice: Desde entonces que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es un pasaje donde todo este párrafo, toda esta parte de esta historia relatada por Mateo nos da a entender, ¿no es cierto?, de que Jesús estaba hablando de su muerte, de su resurrección al tercer día. El tema principal de esto es que Jesús estaba anunciando su muerte y su resurrección, que él tenía que ir a Jerusalén, ser entregado por los escribas fariseos y ser crucificado. Bien, todo esto. Entonces Pedro dice que le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer esto? Entonces Jesús no se dirigió a Pedro, sino a aquel que estaba poniendo la mente de Pedro, que era Satanás, y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Era tan importante esto para Jesucristo, muy importante, que era imposible, ¿no es cierto?, de no ver que era una obra de Dios. Y entonces Jesús le dice, se da vuelta y dice a todos los discípulos, no solamente a los apóstoles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, queremos seguir a Jesucristo de verdad, tenemos que hacer esto. Jesús lo dijo. Y lo dice tanto en Mateo, lo escribió Mateo, lo escribe Lucas y también lo escribe Marcos. En Lucas, por ejemplo, ahí donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lucas agrega la palabra cada día. En otras palabras, es algo que nosotros tenemos que hacer cotidianamente, diariamente, no una sola vez. Entonces, cuando el Hijo de Dios, y esto es una palabra que normalmente va para cristianos que profesan el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué motivo? Porque creemos que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús cuando nos entregamos al Señor, y esto ya es una obra hecha, ya está. No, esto es algo que cotidianamente tiene que venir ocurriendo todos los días. ¿Por qué motivo? Porque nosotros es un proceso el morir por Dios. Entonces Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque entonces todos cristianos se niegan a sí mismos. Jesús se negó a sí mismo. Tomó el madero, la cruz, y fue al Gólgota a morir. Murió en el Gólgota, crucificado, y al tercer día resucitó. Eso hizo Jesús. Y Jesús, refiriéndose a esto, da el mismo consejo para todos sus seguidores, que somos nosotros, sus discípulos, sus hijos. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que hacer exactamente lo mismo: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, no una sola vez, cada día, y seguirlo a Él. Y el error de concepto que la mayoría de los cristianos y predicadores no entienden, de que seguirlo a Cristo no es tener fe en Dios, no es que yo creo en Dios ahora, no, es que me niego a mí mismo,
tomo la cruz, mi cruz son los problemas, las dificultades, las aflicciones de mi corazón, las soledades, las ansiedades, mi voluntad, mi intelecto, mis emociones carnales que todavía están bajo la carnalidad. Esa es mi cruz, eso me trae a mí, y los pensamientos que todos vienen a mi alma y a mi mente son pensamientos, ¿no es cierto?, que vienen y que afectan mis emociones. ¿Cuántos cristianos son afectados por los pensamientos? Y esto es el alma del ser humano, es su cerebro. Por ese motivo, los pensamientos que vienen desde afuera son argumentos que nosotros tenemos que seguir y llevarlos, dice, cautivo. Allí en 2 Corintios 10, el apóstol Pablo nos dice que los pensamientos son argumentos, son fortalezas mentales que tenemos que nosotros llevar cautivo a Cristo. Esto es, a la cruz de Cristo. Refiriéndose también a este pasaje. ¿Por qué motivo tenemos que hacerlo? Porque de esta manera podemos tener paz. Y Jesús empieza a hacer en nosotros la regeneración que tanto necesitamos nosotros para ser hijos de Dios y para poder entrar al reino y ver el reino de Dios manifestado en nosotros. En otra palabra, para que el reino de Dios realmente se manifieste en nosotros, tenemos que hacer todos los días, negarnos a nosotros mismos, tomar todos los problemas que son nuestra cruz y llevarlo al Calvario, a la cruz de Cristo, a morir. Tiene que morir la voluntad de Juan Edison. Tiene que morir las emociones de Juan Edison. Tienen que morir el intelecto de Juan Edison. Todo lo carnal de Juan Edison no sirve en el reino de los cielos. Necesita morir. Eso Jesús lo hizo. Él entró, dice, y murió, y al tercer día resucitó, y fue un Cristo resucitado, un Cristo glorificado. De esta manera se produce la regeneración en nosotros. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos todos los días, tomamos la cruz, los distintos problemas que pueden venir desde cualquier parte, pensamientos que puede producir Satanás, el diablo, pensamientos que pueden venir de la cultura, de la familia, de los problemas, de tu esposa, tus hijos, de todo tu entorno, de cualquier cosa puede venir pensamientos que te hacen mal y son oposición. Eso es tu cruz. Lo tenés que tomar eso y llevarlo a la cruz, al Gólgota, y tienes que morir. Si no se produce esa muerte diaria de nosotros los hijos y de todas estas cuestiones que se oponen a Dios, entonces la regeneración como hijo de Dios no se puede producir, porque la regeneración es un proceso. Entonces nosotros vamos muriendo todos los días y Cristo va creciendo todos los días. En Gálatas, allí el apóstol Pablo nos habla que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todas las cosas que ahora la vivo en la carne, la vivo en el Espíritu de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy. Él estaba haciendo, ya era un hombre que ya había pasado muchos años de haber conocido el Evangelio y la revelación que Jesucristo le había dado cuando Él se manifestó camino a Damasco. Ya habían pasado muchos años, pero Él seguía crucificado, y eso es lo que tenemos que hacer como hijo de Dios. ¿Quieres realmente vivir una vida victoriosa y una vida regenerada, y que cuando venga el arrebatamiento tú te puedas ir al cielo y ser levantado y no quedarte? Porque la mayoría de los hijos de Dios, muchas, se van a quedar en el arrebatamiento porque no han sido regenerados, porque en su vida continúan con su cruz. La siguen llevando a cuesta, siguen llevando las angustias, los problemas, pasan días, meses, años, y esas personas siguen con la angustia, siguen con los problemas, y se golpean y siguen y pasan años en el Evangelio, porque no van y llevan su cruz a los pies de Cristo, a los pies del Monte Calvario, y a que muera. Si esto empiezas a hacerlo y a practicarlo
cada día vas a empezar a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Créemelo, yo lo hago todos los días rindo mi corazón a Cristo, llevo todos los pensamientos que me entran a la mente, y todo eso yo lo llevo a Cristo a que muera. Aún los sueños que me perturban, automáticamente los llevo me niego a mí mismo, tomo esa cruz, todo esto que me está afectando, y lo llevo a Cristo y muere. Entonces tengo la paz de Cristo todos los días. Lo empecé a practicar hace un tiempo, hace algunos años, y hoy realmente puedo dar fe que el Evangelio de Jesucristo y el reino de los cielos se ha establecido en mi vida. Yo quiero que tú seas una nueva criatura, una persona regenerada, pero lo más grande es que tengas la salvación en Cristo. Entonces, haz esto todos los días. Niégate a ti mismo. Toma todos los problemas que son tu cruz y llévalo a la cruz y muere. En oración, adoración al Padre, y vas a empezar a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dios te bendiga.